Un jugador profesional de póker se rió y le ofreció $1 millón a la hija de la criada. Pensaba que estaba jugando con una niña asustada. Se equivocaba. Acababa de caer en la trampa de un genio. $1 millón, pequeña. Gáname y será tuyo. El público se rió. El profesional del póker, Ace Harding, estaba jugando con la hija de 12 años de la ama de llaves. Se suponía que ella debía pasar desapercibida, pero una bebida derramada la convirtió en un peón para el entretenimiento de la multitud. Esto no era un juego, era un ultimátum cruel. Si Emily perdía una sola mano, su madre sería despedida. Perderían su apartamento, su seguro médico, toda su vida. Atrapada, tomó asiento. La multitud vio a un cordero destinado al matadero. No tenían ni idea de que estaban viendo a una maestra estratega que acababa de tender la trampa perfecta. Antes de sumergirnos en la historia, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo hoy. Nos encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Ahora, volvamos a la historia. Disfrútala. Una niña de 12 años se enfrentó a un hombre que apostó su futuro en una sola mano. $1 millón, pequeña. Gáname y será tuyo. La multitud se rió sin saber que estaban viendo a un maestro en acción. El Salón Royal Oak del Hotel Grand Manurba no fue construido para gente como Emily. Era una caverna de riqueza, de 24 metros de altura, con techos pintados como una iglesia italiana. 3 candelabros, cada uno del tamaño de un coche pequeño, derramaban luz cristalina sobre los hombres que se encontraban debajo. El aire estaba cargado con el olor de puros caros, whisky añejo y el tipo de perfume que cuesta más que el alquiler de un mes. Esa noche se celebraba la gala anual de Poker Aces for Charity. Allí era donde las personas más poderosas de la ciudad acudían para regalar dinero. Firmaban cheques con florituras y posaban para las cámaras. Todo ello mientras intentaban demostrar que eran más inteligentes que los demás. La entrada para el juego de esa noche era de $25,000. El dinero se destinaba a ayudar a niños desfavorecidos. Emily Vance, una niña rubia de 12 años, era una de esos niños. Pero ella no estaba allí para recibir ayuda. Estaba allí para trabajar. Su madre, Susan, era la jefa de camareras del Manurba. Pero esa noche, una camarera había llamado para decir que estaba enferma. Susan no tuvo más remedio que traer a Emily, ponerle un uniforme de repuesto y hacerla ayudar a recoger vasos. «Quédate junto a las paredes». Susan le había susurrado, con las manos ásperas por el trabajo. «No mires a nadie a los ojos, sé invisible, solo tenemos que pasar la noche». Emily era buena siendo invisible. Se movía entre grupos de millonarios, con los pies doloridos por unos zapatos que le quedaban 2 tallas grandes. Sus pequeñas manos levantaban con cuidado los vasos vacíos de las mesitas auxiliares. Pasó por la mesa principal de póker. Era la mesa de las celebridades donde jugaba la atracción principal. Mason Ace Harding era una estrella profesional del póker. Tenía su propio programa de televisión, una línea de gafas de sol y una sonrisa que parecía ensayada frente al espejo. Era ruidoso, joven y rebosaba confianza. Su reloj de $50,000 reflejaba la luz mientras ganaba otra pila de fichas. «Demasiado fácil, caballeros». Mason se rió mostrando sus cartas. «Todos ustedes juegan a las damas. Yo juego al ajedrez». El señor Harrison, propietario del hotel, le dio una palmada en la espalda. «Por eso te pagamos tanto dinero por estar aquí, Mason. Para desplumar a esta buena gente por una buena causa». Emily se detuvo un segundo, observando. No miraba las cartas. Miraba la cara de Mason. Estaba tan concentrada que no vio al hombre que daba un paso atrás. Chocó con él y los vasos de su bandeja traquetearon. Uno de ellos se volcó y derramó whisky sobre el zapato lustrado del hombre. El hombre era Mason Ace Harding. El salón de baile se quedó en silencio. Las risas cesaron. Todas las miradas se volvieron hacia la pequeña chica con el uniforme demasiado grande. «Mira por dónde vas, niña», espetó Mason. Su sonrisa había desaparecido. «Lo siento mucho, señor», susurró Emily. Se puso pálida. Buscó a tientas una servilleta. «Quítame las manos de encima», dijo Mason apartando el pie. La miró de verdad por primera vez. Vio a una niña, una sirvienta. Se dio cuenta de que sus ojos seguían mirando hacia la mesa de póker. «¿Qué?
dijo Mason con una sonrisa cruel en el rostro. ¿Te gusta el juego? La criada cree que sabe jugar al póker. La multitud se rió. Era entretenido. Mi abuelo, dijo Emily con voz apenas audible, me enseñó un poco. Te enseñó a jugar al Go Fish, quizá. Mason se burló. O a la vieja solterona. Las risas aumentaron. Mason se alimentó de ellas. Era actor y ese era su escenario. Vio que el señor Harrison lo observaba. Vio las cámaras de las noticias locales. Era la oportunidad perfecta para lucirse. Te diré una cosa, dijo Mason con voz atronadora que resonó en toda la sala. Esta noche me siento generoso. Es por una buena causa, ¿no? Señaló a Emily con su largo dedo. Pequeña, tú y yo. Una mano de póker ahora mismo. Emily se quedó paralizada. Señor, no puedo. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? Dijo Mason. Cogió una silla de una mesa cercana y la dejó caer con fuerza. Siéntate. Al otro lado de la sala, Susan Vance vio lo que estaba pasando. Dejó caer una bandeja con cubiertos limpios y corrió hacia allí con una expresión de terror en el rostro. Sr. Harding, por favor, suplicó Susan, interponiéndose entre Mason y su hija. Solo es una niña. Era torpe. Por favor, limpiaré sus zapatos. No haga esto. Mason miró a Susan con puro desdén. No se trata de los zapatos, cariño. Se trata de la educación. Voy a darle una lección a su hija. Volvió su sonrisa hacia la multitud. Hagamos esto interesante. Es por los niños, ¿verdad? Volvió a mirar a Emily. Este es el trato. Juega una mano contra mí. Si ganas, lo cual es imposible, donaré personalmente $1 millón al Fondo para la Infancia. En tu nombre. Una oleada de exclamaciones y aplausos llenó la sala. $1 millón. Las cámaras se acercaron. ¿Qué tipo? Mason, gritó Frank Johnson, un ruidoso director ejecutivo que estaba en la mesa. Emily temblaba. Miró a su madre. Susan intentaba alejarla. Nos vamos. Vamos, Emily. No tan rápido, dijo Mason. Su voz se volvió baja y fría, solo para Susan y Emily. La sonrisa desapareció de sus ojos porque hay otra cara de la apuesta. Sus fríos ojos encontraron los de Susan. Cuando gane, y ganaré, estás despedida. Esta noche, empacas tus cosas, te vas de tu apartamento para empleados y buscas un nuevo hotel para limpiar. Estamos limpios. Susan dejó de respirar. Su hogar, su seguro médico, toda su vida. Todo dependía de una mano de póker. No puedes, susurró Susan, con lágrimas en los ojos. Acabo de hacerlo. Mason dijo, yo soy el protagonista. Tú eres la ayuda. Ahora, ¿juega ella o te despido ahora mismo por insubordinación? Tú eliges. Esto no era un juego. Era una situación de rehenes, Emily. No, gritó Susan. Emily miró al hombre que amenazaba con destruir a su familia por diversión. Miró a la multitud que se reía, con sus teléfonos en la mano, lista para ver cómo destrozaban a una niña. Miró a su madre, que temblaba. David Chun, el croupier profesional contratado para el evento, dio un paso al frente. Era un hombre tranquilo con manos precisas, un hombre que había visto el lado feo de los juegos de alto riesgo durante 20 años. Señor Harding, esto es muy irregular, dijo David con voz firme. Ella es menor de edad. Esto no es apropiado. Es un evento benéfico, David. Mason espetó, sin paciencia, y yo soy la atracción principal. ¿Vaya a repartir las cartas o debo decirle al señor Harrison que está retrasando el juego y arruinando la recaudación de fondos? David Chen apretó la mandíbula. Miró a Emily con lástima, pero sabía cuál era su lugar. Era un empleado como ella. Volvió lentamente a la mesa. Bueno, le espetó Mason a Emily. ¿Qué va a hacer? Emily miró el rostro aterrorizado de su madre. Pensó en su pequeña cama en el apartamento del personal. Pensó en las facturas del hospital que aún tenían pendientes. Luego pensó en su abuelo. Respiró hondo. El temblor de sus manos cesó. Rodeó a su madre y se dirigió a la silla vacía. Era una silla de cuero con respaldo alto y tuvo que subirse a ella. Sus pies colgaban a unos 15 centímetros del suelo pulido. Miró a Mason Ace Harding. Sus ojos azules ya no mostraban miedo. Eran fríos. Eran claros.
Asintió una vez a David Chun. Trato hecho. La sala estalló en vítores y risas. Mason se sentó frente a ella con aire arrogante. Esto, anunció a las cámaras, terminará en unos 90 segundos. No tenía ni idea de lo que acababa de hacer. Creía que estaba jugando una partida de póker contra una niña aterrorizada. No sabía que estaba sentado frente a un genio estratégico. No sabía que esta niña de 12 años, que había sido invisible durante años, lo había estado observando, estudiando y aprendiendo cada una de sus debilidades. No sabía que acababa de caer en la trampa más perfecta jamás tendida. El rugido de la multitud se desvaneció en un murmullo hambriento. La gente se empujaba hacia adelante, creando un círculo apretado alrededor de la mesa de las celebridades. Los teléfonos se alzaron para grabar. Era todo un espectáculo, un cordero llevado al matadero. Mason Harding se recostó, entrelazando los dedos detrás de la cabeza. Era la imagen de la relajación. Muy bien, niña, acabemos con esto. Tengo un vuelo a Las Vegas por la mañana. Al otro lado de la sala, Susan Vance estaba paralizada. Se apoyaba contra una columna de mármol, con la mano sobre la boca. Se sentía mareada. El señor Harrison, el propietario del hotel, estaba de pie junto a ella. Parecía incómodo, pero no lo detuvo. Era bueno para la publicidad. Solo David Chun, el croupier, tenía el ceño fruncido. Tenía una hija de la edad de Emily. Texas Hold'em, anunció con voz monótona. Una mano, reglas estándar. Sus manos, que habían repartido cartas a reyes y criminales, comenzaron su trabajo. El barajado era un susurro preciso. Emily observaba las cartas, pero pensaba en su abuelo, el sargento Michael Vance. Había sido analista de señales del ejército, un hombre que pasó 30 años escuchando estática, buscando patrones. Era un hombre tranquilo, con ojos tan azules como los de Emily. Después de jubilarse, vivió con ellos en su pequeño apartamento para personal hasta que enfermó. Las facturas médicas se habían comido todo lo que tenían. Nunca le enseñó a Emily a jugar al póker. Pensaba que el juego era un impuesto para tontos. Le enseñó algo más importante. Le enseñó a ver. La mayoría de la gente mira, le decía con voz grave, mientras se sentaban en un banco del parque. Miran, pero no ven. Oyen, pero no escuchan. Extendía los periódicos sobre la pequeña mesa de la cocina. Muéstrame el patrón, le desafiaba. Le enseñó a leer gráficos bursátiles, mapas meteorológicos y encuestas políticas. Todos son datos, Emily. Todo es un sistema. Las personas son el sistema más fácil de todos. Son criaturas de hábitos. Transmiten todo lo que piensan. Solo tienes que aprender el lenguaje. Durante el último año, Emily había estado aprendiendo un nuevo lenguaje, el lenguaje de los ricos. Había sido invisible. Y cuando eres invisible, lo ves todo. El año pasado había limpiado la suite de Mason Harding. Vio el desorden, la forma en que dejaba cosas caras en el suelo. Era descuidado. Era impulsivo. El año pasado había servido bebidas en este mismo evento. De pie en las sombras, lo observó jugar durante 3 horas. Vio su cola. No era un tic físico, era más sutil. Cuando Mason tenía una mano fuerte, una mano realmente poderosa, no se ponía agresivo. Hacía lo contrario. Se calmaba. Se recostaba, tal y como estaba haciendo ahora. Hacía bromas. Intentaba parecer relajado. Cuando su mano era débil, se ponía agresivo. Hinchaba el pecho. Intentaba intimidar a los demás jugadores. Intentaba parecer relajado. David Chun terminó de barajar. Quemó la carta superior y la colocó boca abajo. Deslizó la primera carta hacia Emily y luego otra hacia Mason. Una segunda carta para Emily. Una segunda carta para Mason. Estas eran todas las cartas. Su secreto privado. Comprueben sus cartas, dijo David. Mason, todo un espectáculo, recogió sus cartas con un gesto grandilocuente. Las miró de reojo. Emily lo vio. Fue algo imperceptible. Un pequeño y involuntario ensanchamiento de sus ojos. Un rápido y satisfecho soplo de aire por la nariz. Inmediatamente miró al público, a las cámaras, disfrutando de la atención. Era un actor al que acababan de dar una gran frase. Emily mantuvo las manos sobre la mesa. No cogió sus cartas. ¿Vas a mirar, chica?, se rió Mason. En un minuto,
dijo Emily. Su voz era baja pero firme. Aún no necesitaba mirar. Estaba observando a Mason. Él ya estaba planeando su discurso de victoria. Tenía una mano fuerte. Esto confirmaba la primera pieza del rompecabezas de su abuelo. Conoce el estado de tu oponente antes de conocer el tuyo. Lentamente, Emily cubrió sus cartas con las manos y levantó las esquinas. Vio un rey de corazones. Vio un rey de picas, un par de reyes, reyes en la mano. En el Texas Hold'em, esto era una mano monstruosa. Era la segunda mejor mano inicial de todo el juego. Un novato se habría quedado sin aliento. Un principiante habría sonreído. Emily no sintió nada. Simplemente archivó la información. Tenía una mano monstruosa y sabía que su oponente también tenía una mano monstruosa. La voz de su abuelo volvió a sonar. Cuando dos fuerzas poderosas se enfrentan, Emily, la que controla el ritmo, gana. No reacciones. Haz que ellos reaccionen ante ti. Volvió a colocar sus cartas sobre la mesa, sin cambiar de expresión. Parecía pequeña, pálida y completamente fuera de su elemento. Muy bien, David Chun, dijo el croupier. Las ciegas están puestas. Esto es el preflop, señorita Vance. Usted es la primera en actuar. Esto significaba que Emily tenía que apostar primero. ¿Qué significa eso?, preguntó Emily, imitando a la perfección la voz de una niña confundida. Mason se rió. Significa que tienes que poner dinero, chica. O puedes retirarte. Eso es cuando tiras tus cartas, lo cual te recomiendo encarecidamente. No tengo dinero, dijo Emily. Mason puso los ojos en blanco, pidiendo más fichas. No es dinero real, son fichas. Solo apuesta algo o pasa, y todos podremos irnos a casa. Emily miró la pila de fichas que tenía delante. Era una pila de $100,000 proporcionada por la casa para el juego. Tomó sus pequeñas manos. Empujó toda su pila de fichas hacia el centro de la mesa. Todo. $100,000. All in, dijo. La sala, que había estado animada, se quedó en silencio. Se podía oír el hielo moverse en un vaso a 15 metros de distancia. Susan Vance soltó un pequeño grito ahogado. Mason Ace Harding, que había estado recostado en su silla, de repente se sentó muy erguido. El actor relajado había desaparecido. «¿Qué acabas de hacer?», dijo Mason, con la voz perdiendo su tono suave y ensayado. «Dijiste que apostara», respondió Emily. «Así que aposté, tú apostaste todo», balbuceó Mason. Esto no estaba en el guión. Se suponía que la chica debía estar asustada. Se suponía que debía lloriquear y retirarse. Así no se juega. Mason le gritó a David Chun. Ella no puede simplemente apostarlo todo. No sabe lo que está haciendo. La cara de David Chun era impasible. Su apuesta es legal, señor Harding. Ella es la primera en actuar. Ha apostado todo. La acción es suya. La acción era suya. Ahora, todos los cálculos que Mason había estado haciendo en su cabeza eran inútiles. Su fuerte mano estaba de repente en peligro. Emily lo observó. Vio cómo apretaba la mandíbula. Vio cómo entrecerraba los ojos. Ya no estaba jugando para el público. Estaba enfadado. Este era el verdadero Mason Harding, el matón. Has tenido suerte, chico. Mason gruñó. Has conseguido una buena mano y ni siquiera sabes qué hacer con ella. Emily se limitó a mirarlo, sin revelar nada con sus ojos azules. Cuando se ponen ruidosos, le enseñó su abuelo. Significa que están perdidos, hacen ruido para ahuyentar el silencio. No les ayudes. ¿Sabes qué?, dijo Mason, tratando de recuperar su arrogancia. Miró a las cámaras. Esta chica tiene descaro. Se lo reconozco, pero el descaro no es habilidad. Volvió a mirar sus cartas. Le encantaban sus cartas. Eran preciosas. Cogió una enorme pila de sus propias fichas y las empujó hacia adelante. Veo, dijo. El público contuvo el aliento. Estaba sucediendo. Se igualó la apuesta completa. El señor Harding iguala, anunció David Chun. Por favor, voltee sus cartas. Mason volteó con orgullo sus cartas para que las cámaras las vieran. Un as de diamantes, un as de tréboles, un par de ases, la mejor mano inicial en el póker. El público exclamó en señal de aprecio. «¡Eso es todo!», gritó Frank Johnson. «Ace tiene los ases».
Mason se levantó e hizo una reverencia, lanzando un beso. Lo siento, chico, la casa siempre gana. Susan Vance comenzó a sollozar y se dio la vuelta. Se había acabado. Su vida había terminado. Señorita Vance, dijo David Chun con voz suave. Sus cartas, por favor. Emily, pequeña y silenciosa, dio la vuelta a sus dos cartas. Un rey de corazones. Un rey de picas. Pareja de reyes. El público gimió. Era un cooler, una trampa, la segunda mejor mano contra la mejor mano. Emily estaba destrozada. Estadísticamente, era una apuesta arriesgada de 4-1. Tenía un 80% de posibilidades de perder. Mala suerte, pequeña, dijo Mason volviendo a sentarse. Así es el póker. Un juego cruel, muy cruel. Bueno, croupier, veamos las cartas. Y la noche de esta pobre chica. Emily no se había movido. No había mirado a su madre. No había mirado a Mason. Estaba mirando las manos de David Chin. Estaba esperando el flop. Había perdido la primera batalla. Lo sabía. Pero también sabía algo que Mason Harding no sabía. Sabía que su abuelo era un veterano de guerra y que él le había enseñado una última lección fundamental. No tienes que ganar todas las batallas, Emily. Solo tienes que ganar la última. Croupier dijo con voz clara, el flop, por favor. El rostro de David Chin era una máscara de calma profesional. Era el ojo de la tormenta. A su alrededor, la sala era un torbellino de ruido y conmoción. Mason Harding estaba de pie, con los brazos en alto, aceptando los aplausos de sus fans entre la multitud. Se acabó, gritó, tal y como dije, 90 segundos. Señaló con el dedo a Susan Vance, que estaba siendo sostenida por otro miembro del personal. Señora, empiece a de hacer las maletas y que alguien me traiga una bebida de verdad. Emily Vance no se había movido. Sus pequeñas manos seguían apoyadas sobre la mesa. Miró fijamente las tres cartas del centro. El flop, as de picas, 9 de corazones, 4 de tréboles, un desastre total. Mason, que tenía 2 ases, ahora tenía un trío de ases. Los 2 reyes de Emily no valían nada. Estaba muerta. Tenía menos del 1% de posibilidades. Para ganar necesitaría que le repartieran los 2 reyes que quedaban en la baraja. Era estadísticamente imposible. La mano no ha terminado, señor Harding, dijo David Chin. Su voz era tranquila, pero acalló la celebración de Mason. ¿De qué estás hablando, Davy? Mason se rió y volvió a sentarse. Se ha acabado. Ella está muerta. Necesita correr. Correr reyes. Eso no es póker. Es un milagro. Y los milagros no le suceden a gente como ella. Emily finalmente levantó la vista. No miró las cartas. Miró a Mason. Era el momento. El momento para el que su abuelo la había entrenado. Se llama ego comprometido con el bote. Emily, le había dicho Michael Vance, señalando la foto de un político en el periódico. Este hombre está dando un discurso de victoria, pero las elecciones aún no se han celebrado. Ya no está intentando ganar. Solo está intentando parecer un ganador. Se ha derrotado a sí mismo. Emily había pasado años observando a la gente. Vio cómo actuaban los gerentes del hotel cuando pensaban que estaban a salvo. Vio cómo actuaban los huéspedes ricos cuando pensaban que nadie les escuchaba. Y había observado a Mason Harding durante 2 años. Su señal era real. Tranquilo cuando era fuerte, ruidoso cuando era débil. Pero ahora tenía la mano más fuerte posible. Y era la persona más ruidosa de la sala. Era una contradicción. La joven mente de Emily lo veía claramente. Ya no estaba jugando. Estaba actuando. Estaba tan embriagado por su propio poder, tan ebrio por la humillación de un niño, que su arrogancia se había apoderado de él. Ya no era un jugador de póker. Era solo un matón. Y los matones tienen una debilidad. Se exceden. Estás fingiendo, dijo Emily. La sala, que había estado ruidosa, volvió a quedarse en silencio. La sonrisa de Mason se congeló. Soltó una risa aguda y burlona. Fingiendo. ¿Has oído eso? La niña dice que estoy fingiendo. ¿Estás ciega, chica? Mira, tengo las otras 2. Tengo 3. No tienes nada. Sé lo que tienes, dijo Emily. Su voz era firme. Era la voz de su abuelo. Tienes una muy buena mano, pero aún así estabas fingiendo. La cara de Mason comenzó a ponerse roja de ira. Los equipos de cámara se acercaron.
Esto se estaba volviendo extraño. Deja de decir tonterías, espetó Mason. Has perdido. Levántate de la silla. Has faroleado con la cama, dijo Emily con palabras claras y tajantes. Mason se quedó paralizado. Has apostado algo que no es tuyo, dijo Emily. Giró la cabeza y sus ojos azules encontraron al dueño del hotel, el señor Harrison, que intentaba esconderse detrás de un huésped más alto. Señor Harrison, llamó Emily. El dueño se estremeció. Todas las personas de la sala se volvieron para mirarlo. Señor Harrison, repitió Emily. Mi madre, Susan Vance, es su empleada, correcto. Harrison, un hombre acostumbrado a dar órdenes, parecía un niño pillado copiando en un examen. Bueno, sí, Susan es una de nuestras mejores empleadas. ¿Tiene él? Emily señaló con su dedo meñique a Mason Harding. ¿Tiene autoridad para despedirla? El silencio era absoluto. Susan Vance dejó de llorar. Miró a su hija no con miedo, sino con una creciente admiración y asombro. El señor Harrison se secó la cara con un pañuelo de seda. Miró a Mason, luego a las cámaras, luego a los otros millonarios, sus mayores clientes, que lo observaban. Estaba atrapado. Bueno, Mason, ya sabes, balbuceó Harrison. Todo esto era solo una diversión por una buena causa. No puedes simplemente... Una apuesta es una apuesta, Harrison. Mason gruñó, dándose cuenta de que estaba perdiendo terreno. Usted apostó de mala fe, señor Harding. David Chun, el croupier, tomó la palabra. Ya no era solo un croupier, era la conciencia de la sala. Usted hizo una apuesta con una garantía que no le pertenecía. Lo hiciste para amenazar a una niña y a su madre. Esto es indignante, gritó Mason. No, dijo una nueva voz. Era Frank Johnson, el director ejecutivo, que antes se había estado riendo. Era un hombre de negocios despiadado, pero odiaba a los tramposos. El chico tiene razón. No se puede apostar por el empleado de otro hombre. Eso está mal, Ace, muy mal. Un murmullo de acuerdo recorrió la multitud. La opinión pública, que había estado tan firmemente del lado de Mason, se estaba volviendo en su contra. Ya no era la estrella encantadora. Era un matón al que habían burlado. La apuesta por la donación de $1,000,000 y por el trabajo, anunció David Chin, es nula. La casa no reconoce la apuesta. Susan Vance se llevó las manos al corazón. Estaba a salvo. Su trabajo estaba a salvo. Emily había ganado. Había salvado a su familia. Lo había hecho sin siquiera mirar las cartas. Mason temblaba de rabia. Toda su imagen pública se estaba derrumbando. Lo habían dejado en ridículo. Bien, gritó con la cara morada. La apuesta se cancela. No me importa. Pero esta mano no ha terminado. Señaló las fichas de $200,000 que había en el centro de la mesa. Eso sigue en juego, y yo estoy ganando. Ella ha apostado todo, y yo igualé la apuesta. Gano sus fichas. Reparte las cartas, Chun. Reparte las cartas. Le voy a quitar hasta la última ficha a esta mocosa. Estaba en una espiral. Su codicia lo había cegado. Tenía que ganar algo. Tenía que aplastarla. David Chin miró a Emily. La apuesta con fichas sigue siendo válida. Tiene razón. La mano debe jugarse hasta el final. ¿Le parece bien, señorita Vance? Emily miró al hombre que había intentado arruinarla. Pensó en su abuelo. Un verdadero estratega M no solo gana. Gana de una forma que el oponente nunca olvida. Emily asintió ligeramente con la cabeza. Termine la mano, por favor. Mason soltó un suspiro de alivio. Aún así ganaría el bote. Seguiría siendo el ganador. Gracias, dijo con sorna. Ahora, veamos este milagro. Croupier. La carta del turn. David Chun dio un golpecito en la mesa. Quemó la carta superior, deslizándola bajo el flop. Con un movimiento preciso dio la vuelta a la cuarta carta. El turn. El rey de tréboles. Un grito ahogado colectivo en toda la sala. Frank Johnson, el director general, se atragantó con su bebida. No, no, eso no es posible. A Mason Harding se le quedó la boca abierta. El tablero ahora decía, As, 9-4 rey. Los tres aces de Mason seguían siendo la mejor mano, pero los dos reyes de Emily se habían convertido en tres reyes. Era un trío contra otro trío, una de las manos más brutales, improbables y caras del póker.
Ella, ella sigue perdiendo, balbuceó Mason, con la confianza evaporándose. Mis ases son más altos. Mi trío es mayor. Sigo ganando. Sigo ganando. Tenía razón. 3 ases vencían a 3 reyes. Seguía en cabeza, pero estaba aterrorizado. La posibilidad entre 1000 acababa de ocurrir. Queda una carta, señor Harding, dijo David Chen. El River. Mason estaba sudando. Suplicaba a la baraja. Cualquier cosa. Una pareja, un 9, un 4. Cualquier cosa. Que no sea un rey. Que no sea un rey. Que no sea un rey. Emily estaba completamente inmóvil. Observaba el miedo en sus ojos. David Chen quemó la última carta. Hizo una pausa, con la mano sobre la última carta. Toda la sala contuvo la respiración. La dio la vuelta. El River, el rey de diamantes. La sala quedó en silencio. Era un silencio tan absoluto que resultaba ensordecedor. Nadie entendía lo que estaba viendo. El board final, ases de picas, 9 de corazones, 4 de tréboles, rey de diamantes. Mason se quedó mirando. Miró sus 2 aces, miró el tablero, miró los 2 reyes de Emily. No lo entendía. David Chinsey señaló las cartas de Emily. La señorita Vance tiene un par de reyes, señaló el tablero. El tablero contiene un par de reyes. Dio un golpecito en la mesa. La mano de la señorita Vance es un póker. Reyes. Luego señaló a Mason. El señor Harding tiene un par de ases. La mano del señor Harding es 2 parejas, ases y reyes. Las manos de David Chen se movieron hacia el centro de la mesa. Recogió todo el bote de $200,000 en fichas y con un solo movimiento suave, las empujó a través del tapete verde hacia la pequeña chica con el uniforme demasiado grande. La señorita Vance gana el bote. David Chen anunció que el salón de baile era una tumba. Durante 10 segundos completos, el único sonido fue el del aire acondicionado. Mason Ace Harding se quedó paralizado, con la boca ligeramente abierta. Miró los 2 reyes que tenía Emily delante. Miró los 2 reyes que había en la mesa. Miró sus 2 aces. Era un hombre que vivía por y para los números. Su cerebro era una calculadora, constantemente calculando probabilidades, posibilidades y outs. Lo que estaba viendo no cuadraba. Era un fantasma estadístico. No, susurró. Fue un sonido seco y débil. David Chen, el croupier, lo ignoró. Sus manos se movían con tranquila autoridad. Alcanzó la enorme pila de fichas en el centro de la mesa. El sonido de las fichas moviéndose, un suave rasguño plástico, fue como un trueno en la silenciosa sala. El sonido rompió el trance de Mason, y entonces rugió. La palabra fue tan violenta, tan llena de pánico puro, que varios invitados se sobresaltaron. «Has hecho trampa», chilló Mason, señalando con el dedo a David Chen. «Me has tendido una trampa. Esto ha sido un montaje». David Chen no detuvo sus manos. Continuó empujando el bote de $200,000 hacia la pequeña chica. «No puedes hacerme esto», gritó Mason. Se abalanzó y agarró las fichas. «Ese dinero es mío». 2 fornidos guardias de seguridad contratados para el evento se adelantaron al instante. Habían estado junto a las puertas, pero se movieron en cuanto Mason se levantó. «Señor, tiene que calmarse», dijo uno de los guardias con voz grave. «Ha hecho trampa». Mason señaló a David Chen, con el rostro cubierto de sudor y furia. «Y ella no estaba en ello. El pequeño ya basta». La voz no era de seguridad. Era de Frank Johnson. El director general había estado observando, con los brazos cruzados. Era un hombre que compraba y vendía empresas antes del desayuno. Sabía reconocer una pérdida legítima cuando la veía. «Has perdido, Ace», dijo Johnson, dando un paso adelante. Su voz era fría. «Te ha atropellado un autobús. Son cosas que pasan. No empeores las cosas. No seas patético». «¿Patético?». Mason se rió, un sonido agudo e histérico. «Soy Mason Ace Harding. Soy el rostro del póker. Esto no es nada. Es la hija de una camarera. Ella no puede ganarme. Acaba de hacerlo. Frank Johnson lo dijo delante de Dios y de todos. Todos lo vimos.
Tenías la mejor mano, te ganó la única mano que podía ganarte. Fue feo, pero limpio. Las cámaras estaban grabando. El equipo de noticias local que había venido a filmar a un hombre rico entregando un gran cheque, ahora tenía una historia mucho mejor. El colapso total de una estrella. Quítate de mi camino. Mason empujó a Frank Johnson. Ese fue su último error. Los guardias de seguridad no dudaron. Uno lo agarró del brazo izquierdo y el otro del derecho. Señor, está causando disturbios. El primer guardia dijo, este evento ha terminado para usted. El segundo añadió, no puede. Mason se resistía. Su costosa chaqueta se rasgaba por las costuras. ¿No saben quién soy? Les haré perder sus trabajos. Les haré perder todos sus trabajos. Era un animal acorralado, pero la multitud no estaba de su lado. Lo observaban con una especie de horror frío y fascinado. Estaban viendo cómo toda la vida de un hombre, su carrera, su imagen cuidadosamente construida, se evaporaba en tiempo real. Harrison Mason gritó, con las venas del cuello hinchadas, mientras los guardias lo arrastraban hacia la salida. Harrison, deténlos. Soy tu evento principal. Te demandaré. Demandaré a todo este hotel. El señor Harrison, el propietario, se limitó a verlo marcharse. Parecía enfermo. Las pesadas puertas del salón de baile se abrieron y Mason Ace Harding fue arrastrado fuera. Te destruiré. Su voz resonó en el pasillo. Limpiarás retretes durante el resto de tu vida. Entonces, las puertas se cerraron con un clic. El silencio volvió, esta vez más profundo. El hechizo se había roto. Susan Vance soltó un sollozo que era mitad dolor, mitad alivio. Corrió. No le importaban los millonarios ni las mesas. Corrió hacia su hija. Llegó hasta la silla de cuero de respaldo alto y prácticamente sacó a Emily de ella, levantándola como si no pesara nada. La abrazó, hundiendo la cara en el cabello rubio de su hija. «Emily, Emily, Dios mío», gritó Susan con el cuerpo temblando. «Estás a salvo, ya está bien, se acabó. Estamos a salvo». Emily abrazó a su madre, rodeándole el cuello con sus pequeños brazos. «Estoy bien, mamá. Se ha ido. No puede hacernos daño». Por un momento, eran las únicas dos personas en la sala. Una madre y una hija, una isla en un mar de esmóquines y diamantes. Entonces, la sala recordó dónde estaba. Poco a poco, una sola persona comenzó a aplaudir. Era David Chun. Seguía de pie en su puesto, pero aplaudía con la mirada fija en Emily. Luego se unió Frank Johnson. Después, otro invitado y otro más. En cuestión de segundos, todo el salón de baile se llenó de un aplauso atronador. No era el aplauso cortés de una gala benéfica. Era profundo, genuino y sorprendido. Estas personas, poderosas y ricas, aplaudían a una niña de 12 años con un uniforme prestado. Emily, con la cara roja, se apartó de su madre. Estaba de pie frente a una montaña de fichas. Representaban más dinero del que su madre ganaba en 5 años. Miró las fichas. No sentía emoción ni deseo. Pensó en su abuelo. El dinero es una herramienta. Con él se puede construir una casa o se puede quemar una. Es solo una herramienta. Esta herramienta no era suya. Estaba sucia. Era fruto de un momento de crueldad y dolor. Levantó la vista. Sus ojos azules recorrieron la sala, pasando por los invitados que vitoreaban hasta que encontró al dueño del hotel. «Señor Harrison», dijo. Su voz era débil, pero toda la sala se cayó para escucharla. Los aplausos cesaron. El señor Harrison caminó hacia ella. Parecía un hombre que caminaba hacia su propio juicio. «Sí, señorita Vance», la había llamado señorita Vance. Emily señaló los $200,000 en fichas. «Todo esto es dinero para caridad, ¿verdad?», preguntó. Era la entrada para el juego de los niños. Harrison asintió con la garganta apretada. «Sí, sí lo es. ¿Y el señor Harding?», continuó Emily. «Prometió $1,000,000 para los niños, pero solo estaba fanfarroneando. Una nueva oleada de murmullos. Ella había puesto nombre a su pecado. Así parece». «Señorita Vance», dijo Harrison con el rostro sombrío. «Bueno», dijo Emily, «no quiero ser como él». Puso su pequeña mano sobre la pila de fichas. La empujó hacia David Chun.
Por favor, le dijo al croupier, asegúrese de que esto llegue a los niños. Todo. No es nuestro dinero. David Shin miró los $200,000. Miró a la niña. Había visto a multimillonarios llorar por perder una fracción de esa cantidad. Le dedicó una sonrisa lenta y respetuosa. Sí, señora, será un honor. Frank Johnson, el director ejecutivo, se limitó a negar con la cabeza, con expresión de incredulidad en el rostro. Vaya, le dijo al hombre que tenía a su lado. Los niños tenían más clase en su dedo meñique que Ace Harding en todo su cuerpo. Susan Vance miró fijamente a su hija. Había estado aterrorizada por su trabajo. Había estado aterrorizada por su hija. Pero en ese momento, lo único que sentía era un orgullo tan intenso que le cortaba la respiración. Su hija se había enfrentado a un monstruo. Lo había burlado, lo había derrotado y luego lo había avergonzado con su propia bondad. El señor Harrison miró las fichas, miró a Emily. Lo entendió. Había permitido un circo en su hotel. Había permitido que amenazaran a su propia empleada. Y la hija de esa empleada acababa de darles a él y a todos los presentes una lección de integridad. Sabía lo que tenía que hacer. Esto no había terminado, ni mucho menos. Susan, dijo el señor Harrison con una nueva fuerza en la voz. Señorita Vance, ¿podría acompañarme a mi oficina? Tenemos algunas cosas que discutir. La oficina del señor Harrison estaba en el ático. Era un mundo alejado del ruido del salón de baile. Las paredes eran de caoba oscura. Las alfombras eran tan gruesas que absorbían todo el sonido. Una sola lámpara sobre un amplio escritorio proyectaba un cálido resplandor privado. La habitación olía a cuero y cera para suelos. Emily y Susan Vance entraron. El señor Harrison cerró la puerta tras ellas y el clic del pestillo sonó definitivo. Susan temblaba, con la mano agarrada a la de Emily. Era ama de llaves. Solo había estado en esa oficina para limpiar el polvo de las estanterías. Nunca la habían invitado a sentarse. Por favor, dijo el señor Harrison. Su voz sonaba cansada. No se sentó detrás de su imponente escritorio. Ese era un lugar de poder, y él sabía que no tenía poder en esa habitación. En su lugar, señaló 2 sillones de cuero cerca de la ventana. Él se sentó en una silla más pequeña frente a ellos. Era un hombre humillado. Sarah Vance, Susan, comenzó. Se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas entre las rodillas. No hay palabras. ¿Qué pasó en el salón de baile esta noche? Fue una vergüenza. Fue un fracaso por mi parte. Susan se limitó a mirarlo con los ojos muy abiertos. Aún estaba en estado de shock. Te amenazó, continuó Harrison en voz baja. Amenazó tu trabajo, tu hogar. Lo hizo por diversión en mi hotel, utilizando mi evento. Miró directamente a los ojos de Susan. Lo siento más de lo que puedo expresar con palabras. Debería haberlo impedido. En cuanto abrió la boca, debería haberlo echado. Fui un cobarde. Pensaba en la organización benéfica, en las cámaras. No pensaba en mi personal, en mi gente. No hay excusa. Susan nunca había oído a un hombre como el señor Harrison hablar así. Había vivido una vida de invisibilidad, de ser la ayudante. Estaba preparada para ser despedida. Estaba preparada para los gritos. No estaba preparada para una disculpa. Gracias, señor, susurró. Era todo lo que podía decir. El señor Harrison asintió con la cabeza, aceptando su gracia. Luego centró toda su atención en la pequeña niña sentada a su lado. Emily ya no era la niña asustada del salón de baile. En la tranquilidad de la oficina, solo parecía cansada. Seguía siendo una niña de 12 años y acababa de pasar por una guerra. Señorita Vance, dijo Harrison, incapaz de llamarla a Emily. Le parecía una falta de respeto. Has estado extraordinaria. Emily no dijo nada, solo lo miró. He estado rodeado de jugadores de póker de alto nivel toda mi vida, dijo Harrison. He visto a hombres ganar y perder fortunas. Nunca había visto lo que vi esta noche. Hizo una pausa, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Las cartas. Fue un milagro. Fue uno entre 1,000,000. No lo entiendo, pero no es eso lo que te estoy preguntando. Se inclinó un poco más hacia ella. Te pregunto por la apuesta antes del flop. Antes de ver las cartas, ya lo sabías. Sabías que era un farol.
No un farol con las cartas, un farol con su vida. Le llamaste la atención por amenazar a tu madre. ¿Cómo? Emily miró la mano de su madre, que la sujetaba con fuerza. Me lo enseñó mi abuelo, dijo con voz clara en la silenciosa habitación. Me enseñó a escuchar y a ver. ¿A ver qué? Preguntó Harrison. Patrones, dijo Emily. El señor Harding no es un jugador de póker. Es un actor. Solo le importa el público. Cuando es débil, actúa de forma ruidosa y fuerte. Cuando es fuerte, actúa de forma tranquila y relajada. Todos lo vimos. Harrison dijo que tenía aces. Era fuerte, pero actuaba de forma ruidosa. Así es. Emily dijo que era una contradicción. No estaba jugando la mano. Solo estaba intimidando. Estaba tan seguro de que ganaría que no pensaba en absoluto. Hizo una pausa, recordando las palabras de su abuelo. Cuando un hombre tiene demasiado poder, solía decir Michael Vance, deja de pensar. Cree que las reglas no se aplican a él. Cree que no puede perder. Ahí es cuando lo tienes. Ya ha caído. Solo está esperando a que alguien le empuje. Hizo una apuesta que no podía respaldar. Emily se lo contó al señor Harrison. Apostó el trabajo de mi madre. Pero usted es el jefe. El trabajo no era suyo para apostarlo. Era una apuesta falsa. Era la amenaza de un matón. Solo lo dije en voz alta. La simplicidad, la genialidad. Harrison se recostó, atónito. Ella había analizado una situación social de alta presión con la claridad de un maestro estratega. Había identificado la verdadera ventaja, no las cartas, sino la mentira. ¿Quién era tu abuelo?, preguntó Harrison con una nueva y profunda reverencia en su voz. Si no le importa que le pregunte, se llamaba Michael Vance, dijo Susan, recuperando la fuerza en su voz. Estaba muy orgullosa. Era el sargento Michael Vance. Estuvo en el ejército durante 30 años. Inteligencia de señales. Falleció el año pasado. Harrison cerró los ojos. Por supuesto, un descifrador de códigos, un hombre que se pasó la vida buscando patrones en el ruido, no solo le había enseñado a su nieta un juego de cartas, la había armado, le había dado un escudo y una espada hechos de pura lógica. Sargento Vance, dijo Harrison, abriendo los ojos. Estaría muy orgulloso de usted, señorita Vance. Se puso de pie. La reunión estaba llegando a su fin. El señor Harding hizo una promesa esta noche, dijo Harrison, acercándose a su escritorio. La hizo ante las cámaras y ante 200 de las personas más importantes de esta ciudad. Prometió $1.000.000 al fondo para la infancia. Miró a Susan. Por supuesto, nunca más se le permitirá volver a este hotel. Es probable que sus patrocinadores se hayan ido por la mañana, pero la organización benéfica, los niños, no deben sufrir porque él sea un tonto. Abrió una chequera que tenía sobre el escritorio. El Hotel Manurba cumplirá su promesa. Me encargaré personalmente de que la gala benéfica reciba su donación de $1.000.000. Susan se quedó sin aliento. Pero Harrison dijo que es para la organización benéfica. Eso no repara el daño que le ha hecho a tu familia. Se volvió hacia Susan. En primer lugar, esas facturas médicas, las de tu padre, sé que han sido muy duras para ti. Quiero que se las lleves mañana a mi contable. Todas. El hotel las pagará en su totalidad. Señor, no puedo. Susan tartamudeó. Eso no. Sí, dijo Harrison con voz firme. Es lo menos que puedo hacer. Eres mi empleada. No te protegí. Esto no es un regalo. Es una disculpa muy tardía. Luego miró a Emily. Vio sus ojos brillantes y claros. Vio la mente que había detrás de ellos. Y en cuanto a usted, señorita Vance, su abuelo tenía razón. Usted ve cosas que otras personas no ven. El mundo necesita mentes como la suya. Dejó el bolígrafo sobre la mesa. Vamos a crear un fondo educativo, una beca completa para cualquier universidad a la que desee asistir cuando llegue el momento. Harvard, Yale, Stanford, donde quiera ir, es suya. Estaba reflejando la apuesta original. Pero esto no era una apuesta. Era una promesa. Te mereces usar esa mente. Harrison dijo, no deberías estar limpiando vasos. Deberías estar, no sé, dirigiendo el mundo, supongo. Emily finalmente sonrió. Era una pequeña sonrisa tímida,
pero iluminó su rostro. Gracias, señor, dijo. No, dijo Harrison, acompañándolos a la puerta. Gracias. Esta noche les ha enseñado una lección a mis invitados. Me ha enseñado una lección a mí. La integridad no tiene que ver con las cartas que te reparten. Tiene que ver con cómo juegas la mano. Tú eres la nieta de tu abuelo. Abrió la puerta. El sonido del salón de baile, ahora silencioso, confuso, murmurante, se coló en la habitación. Vete a casa, Susan, dijo con suavidad. Tómate el resto de la semana libre con sueldo. Ve con tu hija. Susan Vance salió de la oficina de la mano de su hija. Ya no era una empleada doméstica, era la madre de una genio, y, por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo. La oficina del señor Harrison estaba en lo más alto del mundo. El trayecto en ascensor fue largo y silencioso. Susan Vance y su hija estaban una al lado de la otra en la pequeña cabina revestida de madera. Susan miró fijamente los números que se iluminaban sobre la puerta mientras descendían. Susan seguía cogida de la mano de Emily, pero el apretón era diferente. Toda su vida había cogido la mano de Emily para protegerla, para alejarla del peligro, para guiarla a través de un mundo que a menudo era cruel. Ahora solo la cogía. Como un ancla, no dejaba de repetir la escena de la oficina. El dueño del hotel, el señor Harrison, un hombre con el que nunca había hablado más de 30 segundos, se disculpaba. La chequera, la promesa de pagar las facturas médicas de su padre, un peso que la había estado aplastando durante 2 años, y luego la beca, una beca completa para cualquier lugar. Susan miró a su hija. Emily solo miraba sus propios pies, sus zapatos rayados y demasiado grandes apenas visibles bajo el dobladillo de su uniforme. Parecía cualquier otra niña a la que se había obligado a quedarse despierta mucho más allá de su hora de acostarse. Pero no era así. Susan siempre había sabido que Emily era inteligente. Leía libros gruesos de la biblioteca. Hacía los deberes de matemáticas de cabeza. Pero Susan nunca había comprendido la profundidad de ello. Nunca lo había visto como un arma. Su padre, Michael, sí. Esta es diferente, Susie. Michael había dicho eso sobre Emily solo unos meses antes de morir. Estaban en el hospital y Emily estaba en un rincón leyendo en silencio un libro sobre astronomía. Ella no solo ve el mundo, ve cómo funciona. No dejes que nadie la haga sentir pequeña por eso. Susan había pensado que solo estaba siendo un abuelo orgulloso. Esa noche lo entendió. Su padre no estaba orgulloso. Le estaba dando una advertencia. Las puertas del ascensor se abrieron con un suave ding. El sonido del salón de baile los golpeó. La fiesta había terminado. La música se había apagado. Donde antes había risas y celebración, ahora solo había un murmullo bajo y confuso de 200 personas tratando de procesar lo que habían presenciado. La sala seguía llena. Nadie había querido marcharse. Cuando Susan y Emily salieron del ascensor, se abrió un camino. Fue como la separación del Mar Rojo. Los millonarios, los miembros de la alta sociedad, los poderosos de la ciudad, todos dieron un paso atrás. Ya no eran invisibles. Una mujer con un vestido rojo y diamantes en el cuello miró a Emily con una expresión de puro y genuino asombro. Frank Johnson, el director ejecutivo que había defendido a Emily, estaba cerca del guardarropa. La vio. No sonrió. Solo inclinó la cabeza en señal de saludo. Era una muestra de respeto de un poderoso a otro. Al otro lado de la sala, David Chun era la única persona que seguía en la mesa de las celebridades. Estaba guardando metódicamente su equipo. Había terminado de limpiar la mesa. Las cartas habían desaparecido. Las fichas habían desaparecido. El tapete verde estaba impecable, como si nada hubiera pasado. Vio a Emily, dejó lo que estaba haciendo, se enderezó, se llevó la mano derecha al corazón, un agradecimiento silencioso. Emily, con cara de timidez, le devolvió un pequeño gesto con la cabeza. Eran las dos únicas personas en la sala que realmente entendían el juego que se había jugado. Susan guió a Emily hacia el gran arco que conducía al vestíbulo del hotel. Pasaron por el bar principal, una larga barra de madera oscura, donde los huéspedes pedían bebidas en silencio. Una gran pantalla de televisión sobre la barra estaba encendida y emitía las noticias de última hora.
La presentadora hablaba con rostro serio. Tenemos noticias de última hora desde el centro de la ciudad. Gran conmoción en la gala anual Aces for Charity, celebrada esta noche. La pantalla pasó a mostrar imágenes temblorosas y pixeladas. Imágenes de un teléfono móvil. Era Mason Ace Harding. Lo vieron con el rostro morado gritando, «Te destruiré, limpiarás retretes». Vieron a los guardias de seguridad arrastrándolo, con los pies raspando el mármol. Las imágenes eran crudas, desagradables y devastadoras. El hombre al que se ve siendo expulsado narraba la voz de la presentadora. Es la estrella profesional del póker Mason Ace Harding. Testigos presenciales dicen que el señor Harding sufrió una dramática pérdida en la mesa de celebridades. Susan intentó alejar a Emily. «No necesitamos ver esto». «Espera», dijo Emily. Apareció una nueva presentadora. «Janice, acabamos de recibir una actualización en nuestra sala de redacción. El World Poker Tour, que patrocina al señor Harding, acaba de emitir un comunicado. Harding ha sido suspendido con efecto inmediato, lo que da lugar a una investigación sobre su conducta como profesional. Y hace unos momentos, Orishade Sunglasses, su mayor patrocinador corporativo, ha publicado su propio comunicado, rescindiendo su contrato. Citan un grave incumplimiento de la cláusula moral. El incidente de esta noche, al parecer, le ha costado a Mason Harding toda su carrera. Susan miró la pantalla. El hombre que hace 2 horas tenía el poder de arruinar su vida, ahora estaba arruinado él mismo. No le habían derrotado las cartas. Le había derrotado su propio reflejo. Su arrogancia había sido un arma cargada, y Emily simplemente había dejado que se apuntara a sí mismo. «Vamos», dijo Susan con voz firme. Apartó a Emily del bar, del vestíbulo, del mundo de los ricos. Caminaron por un largo pasillo alfombrado. Al final había una sencilla puerta metálica. Ponía solo personal. Susan la abrió. El mundo cambió al instante. La iluminación cálida y suave había desaparecido, sustituida por largos tubos fluorescentes que zumbaban. La moqueta gruesa y suave había desaparecido, sustituida por linóleo gris, rayado por miles de zapatos de trabajo. El aire que olía a perfume había desaparecido, sustituido por el olor débil y penetrante de la lejía y el jabón industrial. Este era su mundo, el de abajo. Era el mundo de los invisibles. Bajaron 2 tramos de escaleras hasta el sótano. Pasaron por las lavanderías, ruidosas y calientes. Pasaron por los vestuarios del personal. Al final del pasillo había una pequeña puerta. Apartamento B4. Susan la abrió. El apartamento era diminuto. Estaba impecable. Un pequeño sofá, una mesita de cocina con 2 sillas y un pequeño pasillo que conducía a 2 dormitorios. Era el único hogar que Emily había conocido. Emily entró. Pasó junto al sofá. En una pequeña mesita de madera junto a una lámpara había una fotografía enmarcada. Era su abuelo, el sargento Michael Vance. Era más joven y llevaba su uniforme de gala. Sus ojos azules, tan parecidos a los de ella, eran claros. Sonreía. Emily se detuvo frente a la foto. No la tocó, solo la miró. Susan se acercó por detrás, puso las manos sobre los hombros de su hija. Los acontecimientos de la noche finalmente la abrumaron. El terror, el miedo, la repentina, impactante e imposible victoria, la beca, las facturas médicas, el nombre de su padre, las lágrimas que había contenido en el salón de baile y en la oficina finalmente brotaron. No eran lágrimas de miedo, eran lágrimas de pura liberación. Una presa dentro de ella se había roto. «Estaría tan orgulloso, Emily», susurró Susan, con la voz entrecortada. «No tienes ni idea. Estaría muy orgulloso de ti». Emily permaneció en silencio durante un largo rato. El único sonido era el del reloj de la pared de la cocina. Tic-tac. Él lo sabía. Emily dijo finalmente, «Siempre me lo decía». «¿Qué te decía, cariño?» «Decía que las personas como el señor Harding no son fuertes, solo son ruidosas». Susan giró a su hija para que la mirara. Se arrodilló. Así quedaron a la altura de los ojos. «Emily, lo que hiciste esta noche, todavía no lo entiendo. Esas cartas, los 2 reyes, eso fue un milagro». Emily negó con la cabeza. Su cabello rubio se movió.
No, mamá, dijo. Su voz era firme. Las cartas no importaban. Esta era la verdad, la última pieza del rompecabezas. Susan parecía confundida. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Ganaste. Tenías 4 reyes. Gané antes de las cartas, dijo Emily. Gané cuando él hizo la apuesta. Estaba derrotado desde el momento en que se sentó. Lo explicaba con la sencillez de su abuelo. Él no tenía un problema con el póker. Tenía un problema de ego. Tenía que lucirse ante las cámaras. Tenía que ser la estrella. Cuando aposté todo, no estaba apostando por mis cartas. Ni siquiera sabía aún qué cartas tenía. Susan abrió mucho los ojos. ¿A qué apostabas? Apostaba por él, dijo Emily. Apostaba a que era un matón. Apostaba a que era arrogante. Apostaba a que no soportaría que una niña pequeña le desafiara. Y apostaba a que se enfadaría tanto que intentaría aplastarme. Hizo exactamente lo que pensé que haría. Miró a su madre. Ya había ganado. Las cartas eran solo para el público. Necesitaban ver un milagro. Pero él ya estaba derrotado. La verdadera estrategia. Nunca se trató de los reyes, se trataba del hombre, el hombre que estaba tan cegado por su propio poder que no podía ver la trampa. El hombre que ya había caído, solo esperando que alguien lo empujara. Susan Vance miró a su hija de 12 años, esa niña pequeña que veía el mundo como si fuera una radiografía. La abrazó con fuerza, un abrazo feroz y apretado. No estaba abrazando a una niña frágil. Estaba abrazando a la persona más fuerte que había conocido jamás. Se ha acabado, le susurró Susan al oído. Se ha acabado todo. Estamos a salvo. Emily abrazó a su madre. Tenía los ojos abiertos y miraba más allá de su madre, a la foto del sargento sonriente. No, mamá, dijo Emily con voz tranquila, pero absolutamente segura. Siempre estuvimos a salvo, solo que tú no lo sabías. Y esa es la última carta del River. Mi esperanza con estas historias es darte un asiento en primera fila para presenciar un momento de justicia perfecta, una oportunidad para dejarte llevar y ver cómo se desarrolla el juego. Siempre tengo curiosidad por saber qué hacías mientras escuchabas. ¿Estabas en un descanso o acomodándote, esperando a que el matón recibiera su merecido? Cuéntamelo en los comentarios. Y si quieres asegurarte de que volvamos a encontrarnos en el próximo juego de alto riesgo, lo mejor que puedes hacer es darle al botón de me gusta y suscribirte. Siempre estamos mejorando, así que cualquier comentario es bienvenido. Gracias por vernos.